Una feliz noche para todos. Esto es ¿De qué se habla? Y hoy hablamos del regreso a clases. Y es que la vuelta al colegio en Colombia está de alguna manera relacionada con una sugerencia de organizaciones internacionales como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Estas organizaciones dan unas cifras. Registran 160 millones de niños sin escolarizar en el mundo a causa de la pandemia, lo que despierta la necesidad de que los niños y niñas en nuestro país, José, vuelvan otra vez a las aulas. Claro que sí, es que aquí 7 millones de niños, alumnos de colegios públicos, retornarán a sus salones, a sus aulas de clase para ser parte de la educación presencial. Sin embargo, digamos que crezca de un 2%, cerca de un 2% de los planteles pues, escolares aún no cuentan con la infraestructura suficiente para cumplir con las medidas preventivas necesarias. Hoy más que nunca entonces en Colombia se habla del regreso a la educación presencial y la pregunta entonces es si estamos preparados para ese tan anhelado regreso. Para hablar sobre el regreso a la presencialidad en la educación, le damos la bienvenida a nuestro programa a Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá y Cundinamarca. Secretaria, un gusto tenerla esta noche con nosotros. Y bueno, la pregunta, como lo veníamos planteando al inicio, es ¿cómo estamos en cuanto a infraestructura y en cuanto a todo lo necesario para poder regresar a las clases en Cundinamarca y Bogotá? Efectivamente, Bogotá está preparada. Bogotá se preparó juiciosamente durante más de 2 años. Contamos con el concurso de los directivos, de las directivas docentes, de los maestros, de las maestras, pero también con un esfuerzo decidido de la administración distrital para preparar sus colegios. Bogotá tiene 400 colegios públicos, cerca de 750 sedes de esos establecimientos, y nosotros hicimos toda una serie de intervenciones físicas de mejoramiento en los colegios, pero también nos preparamos conjuntamente con la Secretaría de Salud y otras entidades para asumir este regreso a la presencialidad tan necesario para toda la comunidad educativa con un ABC, que es lo que hemos llamado. Nosotros estamos con el autocuidado, con la bioseguridad y con la corresponsabilidad. Entonces, Bogotá está preparada. Nosotros recibimos a nuestros estudiantes el pasado 24 de enero en las instituciones educativas. Llevamos 2 semanas pues, de esta vivencia con el 100% del regreso a la presencialidad. Bien, Edgar también se encuentra con nosotros. Edgar Rivero es rector de uno de los colegios públicos más grandes del país, el Colegio Enrique Olaya Herrera. Y ya escuchamos a la secretaria de Educación Distrital, pero me gustaría mucho conocer, además de la infraestructura, además de los planteles educativos, también si los niños, ustedes que ya han tenido esa oportunidad también de explorar y que conocen la situación, si los niños están preparados, sobre todo a nivel emocional, para retornar en medio de esta incertidumbre que continúa. Nosotros nos empezamos a preparar para volver desde que asumimos el confinamiento y el aislamiento. Por tanto, seguimos trabajando en las instituciones en coordinación con nivel central de la Secretaría de Educación y en contacto permanente con los padres de familia en los modelos de educación virtuales, de educación remota. Por lo tanto, mantuvimos esa comunicación permanente, mantuvimos el lazo para no perder el tejido social que llamo yo, y en ese sentido hicimos unos ejercicios de pilotajes en el colegio desde el 2020, finales del 2020, fuimos de los primeros colegios en iniciar el proceso de alternancia en el 2021, por lo tanto nuestra comunidad educativa en su gran mayoría está muy consciente de que hay un cambio en la cultura. Hay que hacer un cambio en la cultura, en el relacionamiento, en el uso de los espacios, en el desarrollo de otros hábitos que antes de la pandemia no se tenían, y en ese proceso pues hemos estado trabajando pues de la mano de diferentes entidades también. Bueno, rector, un punto muy importante de lo que conversaba usted ahorita es digamos, si los niños estaban preparados emocionalmente para volver a las clases, y yo creo que muchos niños, también como usted lo decía, pues necesitan regresar al colegio, no solamente por la educación, sino por la socialización y porque este a veces es el lugar más seguro para ellos.
Pues nosotros trabajamos con una población vulnerable en diferentes aspectos, trabajamos con estratos 0, 1, 2, como se denomina, estratos socioeconómicos, y casi que la escuela es un lugar con todas las dificultades que puede haber en la escuela de relacionamiento, de convivencia, es el lugar en muchas ocasiones más seguro que la casa, su entorno familiar y su entorno barrial, que les generan otro tipo de condiciones más adversas. Y el asunto de la socialización cobra casi que más importancia que el desarrollo académico y cognoscitivo en el que tuvieron dificultades los muchachos durante esta pandemia. Los temas socioemocionales ya deben estar en la agenda pública, no solo a nivel distrital como efectivamente lo están, sino a nivel nacional. Por eso es importante, ahorita hablábamos fuera de cámaras, parece que en todas las regiones del país ha golpeado mucho el tema socioemocional, en las regiones que nosotros llamamos apartadas del país, que tienen de pronto condiciones mucho más adversas que las que tenemos aquí. Los participantes en el congreso que vamos a tener el 8, 9 y 10 de abril aquí en el Colegio Enrique Olaya Herrera, en el Congreso Nacional, el 70% de las ponencias versan sobre temas socioemocionales de niños y de comunidades de las regiones más apartadas del país. O sea que es un indicativo para nosotros que ese tema no es un tema menor y hay que trabajarlo y lograremos recuperarnos en las comunidades educativas en lo emocional y en lo académico, por lo menos en 5, 6, 7 años vamos a recuperar esta generación impactada por la pandemia. Secretaria, pues acabamos de vivir algo sui generis, ya no tan fuerte como comenzó este tema ya hace 2 años, venimos de una situación bastante compleja. Los que somos padres de familia también la hemos padecido, no la hemos gozado porque también ha habido esos 2 puntos de tener a nuestros hijos en la casa, pero también la imposibilidad de que ellos regresen a sus aulas. ¿Qué se ha aprendido de estos 2 años? Porque lo que yo sí creo, secretaria, es que no podemos volver a lo mismo. Algo debimos haber aprendido en medio de la pandemia, entre otras cosas, por ejemplo, a la importancia y el uso de la tecnología. ¿Usted qué cree? ¿Qué aprendieron? José, voy a mostrarles un libro que para mí, 2 libritos que para mí son muy importantes, del maestro Francesco Tonucci, que y los tengo justo acá. Este se llama ¿Puede un virus cambiar la escuela? Y este se llama ¿Por qué los niños y las niñas? Y efectivamente creo que lo peor que nos puede pasar como sociedad, lo peor es regresar a la misma escuela que teníamos antes del 2019, del 2020. No es porque esa escuela sea mala, sino porque como seres humanos tenemos esa capacidad de mejorar, de transformarnos, de ser resilientes. Y seguramente una de esas cosas que en la sociedad no ha cambiado es la educación. Uno sigue viendo un maestro que está al frente, unos estudiantes que están allá y no hacemos de la escuela, no hacemos del colegio esa experiencia vivencial, esa experiencia feliz, esa experiencia transformadora. Entonces, estamos viendo la pandemia como una gran oportunidad para cambiar el colegio, para hacer esa transformación pedagógica. Y le voy a dar 3 ejemplos muy sencillos. El primero, los que estamos metidos en este mundo de la educación creíamos, antes de que nos sucediera la pandemia, que la virtualidad era el futuro de la educación y entonces creíamos que la virtualidad iba a reemplazar mucho. ¿Qué aprendimos? Que la virtualidad específicamente es un instrumento muy importante para la educación, pero que jamás va a reemplazar los procesos educativos, los procesos pedagógicos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Utilizar esas herramientas virtuales, esa tableta, esa conectividad e involucrarla en el proceso educativo de los niños. Bogotá está cerrando su brecha digital. Nosotros logramos el año pasado entregar 105.000 tabletas con conectividad. Y les quiero decir, de los momentos más impactantes que yo he vivido como secretaria fue ir a Sumapaz y ver a los niños y a las niñas en clase con sus maestros utilizando el computador. En las zonas rurales les entregamos computadores. Es decir, vamos a utilizar esa virtualidad, esa tecnología para mejorar el proceso educativo. Segundo elemento muy importante, nosotros ¿qué logramos? Como papás y mamás,
estuvimos más presentes en la formación de los niños y las niñas. Yo soy mamá y estoy mucho más presente, y soy una mamá a veces un poquito cansona, pero estoy presente en el proceso de formación de los niños. A veces los papás y las mamás creen que tener un niño y su educación depende del colegio. Pues no, la educación es una responsabilidad de toda la sociedad. Por ejemplo, el rector Edgar ha hecho unas cosas maravillosas en su colegio y es vincular permanentemente a los papás, a las mamás. Cuando empezamos todo este proceso y teníamos todos nuestros protocolos de bioseguridad, los primeros que llevamos en el colegio Enrique Olaya Herrera fue a los papás y las mamás para que recorrieran el colegio, para que generáramos confianza. Esa ganancia de papás y mamás más presentes en los procesos educativos, creo que la tenemos que mantener. Y la tercera, muchos de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes ganaron en autonomía. Entonces, organizan su tiempo mejor y todo eso lo vamos a vivir. Gran reto, transformar la educación. Secretaria, y parte de esa transformación y de ir cerrando esas brechas de manera definitiva está también el tema de los profesores y cómo los profesores se adecúan o tal vez se entrenan para que ellos sepan manejar la tecnología y la pongan al servicio de sus clases. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Educación para formar profesores mucho más, digamos, tecnológicos y que entiendan mucho de esto para poder utilizarlo de manera pedagógica? Una vez hablando con una profesora nos decía, de un día para otro me tocó ser profesora, pero también ser youtuber. Entender esa lógica es bastante complejo y por eso toda mi admiración por los maestros y por las maestras. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Acompañando a los directivos y directivas docentes, formando a los maestros y maestras en tecnologías básicas. Miren, nosotros tuvimos que hacer algunos cursos incluso para el ABC de los computadores, cómo lo prendo, el programa operativo y demás. Pero además Bogotá avanzó en la construcción de su portal Red Académica. En Red Académica nosotros tenemos ya colgados todas unas guías, todas unas herramientas para que los profesores, las profesoras utilicen esas herramientas en su quehacer. Además, las hemos puesto a disposición también de los colegios privados. Bogotá tiene el 40% de su matrícula en colegios privados. A veces creemos que los colegios privados son solo los colegios de élite. No, hay muchos colegios en los que tenemos población pobre, vulnerable en colegios privados. Entonces hemos puesto a disposición todo ese material pedagógico. Sí, sin duda pues son grandes los retos que hay en temas educativos. Una cosa que me queda resonando es la transformación en la educación, de la cual quisiera que siguiéramos hablando ahorita, pero antes de continuar les voy a presentar este reportaje elaborado por RTVC Noticias. Después de haber pasado por la etapa de educación virtual y semipresencial, el Gobierno Nacional le apuesta al regreso masivo de estudiantes de jardines, colegios y universidades. La fecha fijada para que comience la presencialidad es el próximo 24 de enero. Ese día, al menos 10 millones de estudiantes se reencontrarán con sus profesores y podrán volver a sentir ese ambiente de camaradería que solo se vive en un salón de clase. Recordemos cuando éramos niños esa ansiedad que nos generaba el primer día del colegio. Seguramente había otros días que quejarte era ir al colegio, que estoy cansado, pero el primer día era un día de mucho júbilo, de mucha alegría. Hemos invertido 1.2 billones para todos los protocolos de bioseguridad, que incluso incluyeron mejoramientos de las instituciones. Se ha hecho un trabajo clave con alcaldes y gobernadores y sobre todo con los maestros. No hay que desligarnos de esa humanización, de ese roce que debemos tener como personas siempre. Porque hay artes visuales. Los retos no son pocos y las metas están centradas en recuperar el tiempo perdido e impartir los conocimientos necesarios según el nivel de escolaridad. Tranquilos, calma, padres de familia, todo va a salir bien. El regreso al colegio definitivamente es lo que estamos hablando los padres de familia en nuestro país. Y cuando regresemos de nuestro corte, pues vamos a hablar también de vacunación en los niños, de la nivelación académica tan importante y también del programa de alimentación escolar. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más de qué se habla.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Y uno de los retos más importantes a los que se va a enfrentar la operación Regreso a Aulas, Regreso al Colegio, será la baja vacunación de niños entre 3 y 11 años. Cerca del 55% aún no se han vacunado. Hablamos de cerca de 3.890.740 niños y niñas. ¿Cómo van a manejar esta situación, doctor Edgar? Porque, pues, si bien cada persona es independiente, cada padre de familia toma sus propias decisiones, pero ¿cómo van a tomar que en un aula de clase, digamos, no sé, de 30 niños, 10 estén vacunados y los otros no? ¿Cómo va a ser ese manejo? Pues el Ministerio de la Protección Social no haya puesto como requisito obligatorio para los estudiantes en el regreso a la presencialidad que tengan su carnet de vacunas. Nosotros estamos haciendo un trabajo como de una invitación muy persistente, por no decir de una presión en positivo hacia los padres de familia sobre la importancia de que vacunen a sus niños para que puedan participar en todas las actividades escolares y extraescolares, en todo el desarrollo de proyectos, por ejemplo, deportivos que implican un contacto físico más estrecho, la vida normal de un niño, de un joven. Y en ese sentido, también les hemos posibilitado espacios en coordinación con la red de salud para que campañas de vacunación en el colegio. Las vacunas regulares para los niños pequeños, que era el porcentaje que usted planteaba anteriormente, también se están implementando en el colegio, las de sarampión, rubiola y por supuesto la vacunación de COVID, su grupo familiar y los muchachos que lo hagan en el colegio con todos los, pues por supuesto con todas las condiciones técnicas y de seguridad. Bueno, entonces ya saben, la invitación por supuesto es a vacunarse, protegiendo a los niños también protegemos a quienes están en casa, la vacunación de niños de 3 a 11 años. Secretaria, cuéntenos pues desde la Secretaría cómo están apoyando estos procesos de vacunación en las instituciones educativas, qué planes, qué estrategias están desarrollando para que cada vez haya más niños, pero también más maestros vacunados. Mira, el útil escolar más importante para este año 2022 es la vacuna. Estos días los papás, las mamás estamos comprando útiles escolares y demás. Yo les quiero decir, hay un útil escolar que es gratuito y es el más importante, es la vacunación. Nosotros en Bogotá hemos avanzado las cifras nuestras, corte la semana pasada, el corte 29 de enero, nosotros tenemos el 61.7% de los niños de 3 a 11 años con su primera dosis, el 46% de los niños con su segunda dosis y en los jóvenes de 12 a 17 años ya tenemos una cobertura del 79.9% en primeras dosis y del 58.3% en segundas dosis. Hemos avanzado esta semana. Lo que hicimos fue, uno, seguir incentivando los puestos, aproximadamente 42 puestos que tiene la Secretaría de Salud, en la ciudad, en donde los niños y las niñas tienen fila prioritaria para poderse vacunar y adicionalmente tuvimos 102 colegios en los que hicimos jornadas de vacunación. Aquí es invitar a los papás, a las mamás a vacunar a los niños, a acompañar ese proceso. Y con los maestros también vamos bastante bien nosotros en vacunación. Tenemos el 96.7% de los maestros vacunados, ya tenemos más del 14% de los maestros con dosis de refuerzo, es decir, vamos avanzando, seguimos insistiendo, lo decía el rector Edgar, nosotros no estamos obligando, el carnet de vacunación no es una obligación para matricular el niño o la niña, pero es una invitación, es quizás uno de los actos de amor que hacemos los papás y las mamás con los niños y las niñas y los jóvenes a quienes también invitamos a vacunarse. Secretaria, hay un gran rezago, digamos, en el tema académico, que independientemente si el niño o la niña siguió clases virtuales y digamos que eso es totalmente diferente, ya lo hemos visto, la presencialidad a lo virtual y de pronto no se avanzó tanto porque precisamente no estábamos preparados, tanto profesores como padres de familia, como los niños no estaban preparados para recibir este tipo de clases virtuales. ¿Qué se va a hacer para hacer esa nivelación académica y además qué entender por nivelación académica? Mire, Bogotá tuvo 4 alternativas para responder a esa no presencialidad. Nosotros tuvimos virtualidad,
nosotros tuvimos televisión, tuvimos radio y entrega de guías físicas a cerca de 262.000 estudiantes. Obviamente sabemos que tenemos unos costos que hay que asumir como sociedad frente a los temas no solo de conocimiento, a los temas socioemocionales, a los temas de bienestar físico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una medición de cada uno de esos aspectos. Invitamos a los directivos, a los colegios, para que en las 2 semanas que pasaron previas a este ingreso al colegio, que nosotros lo llamamos las semanas de desarrollo institucional, cada colegio planeara cómo va a ser esa medición y el plan de refuerzo que debe hacerse con los estudiantes. Entonces, cada uno de los colegios hizo. Existen muchos mecanismos de evaluación. Nosotros desde la Secretaría también tenemos nuestros propios mecanismos para que los directivos, los maestros y las maestras puedan evaluar esos, algunos los llaman desaprendizajes o faltas de conocimiento, y un plan de intervención específico por cada uno de los niños y las niñas. Bogotá, esa es la preparación pedagógica. Tenemos también una pedagogía del reencuentro. Muchos niños y niñas incluso a veces le tienen miedo a la socialización, a veces le tienen miedo a bailar, a veces le tienen miedo al otro. Entonces, Bogotá, por ejemplo, incluyó dentro de su planta 200 nuevos orientadores. Sí. Y ahora lo que hicimos para este nuevo año fue un plan de contingencia. Cómo nosotros desde el nivel central, claro, desde el nivel local, acompañamos a los colegios en este plan y en esta reapertura y en este regreso, claro, al 100% de la presencialidad. Claro, y muy importante, secretaria, lo que usted dice, y es como ese acompañamiento psicológico. Precisamente, rector, le quería preguntar cómo vienen trabajando ustedes en la institución educativa esa nivelación académica, pero también ese acompañamiento, porque un poco sí es importante que los niños académicamente se nivelen con lo que se ha perdido en estos 2 años, pero también es un poco difícil, digamos, retomar esos conocimientos si emocionalmente el niño no está bien, y tenemos que decir que a los niños les ha tocado muy duro en estos 2 últimos años. Claro, yo creo que es un trabajo que se debe desarrollar integralmente, porque estamos en el proceso de formación de personas que tienen unas características y unas dimensiones particulares. Pero antes de eso, enlazando con unas inquietudes que ustedes planteaban anteriormente, yo creo que a nivel distrital es importante seguir fortaleciendo para la nivelación académica y para el trabajo socioemocional precisamente estrategias como la estrategia Probar, que son unos cursos de refuerzo académico para los muchachos en unas jornadas de sábados, porque normalmente estudian de lunes a viernes, o en unas contrajornadas, o sea, una extensión de su jornada en el tiempo, y los centros de interés de lo que se llama la jornada completa son espacios muy importantes que tienen adicionales los muchachos, donde desarrollan actividades artísticas, deportivas, culturales. Se pueden desarrollar ahí los proyectos institucionales, las bandas de marcha, los proyectos filarmónicos, y esa es la estrategia fundamental para ir recuperando el tema socioemocional, y pues eso requiere, pues como lo está haciendo la Secretaría de Educación, ojalá lo siga manteniendo la alcaldía mayor, pues el apoyo para todos esos procesos en las más de 400 instituciones educativas. Y a nivel nacional el tema tecnológico que usted planteaba antes, pues efectivamente eso tiene que cambiar la educación en el país. Y ahí hago un llamado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que aboquen seriamente la discusión sobre la reforma a la Ley General de Educación, que es una ley de febrero de 1994, ya cumple 28 años, y se mantiene en esencia igualita como se promulgó la Ley General de Educación. Y no permite unos desarrollos. Plantea, por ejemplo, el área de informática, una asignatura de informática y tecnología, cuando eso no, cuando eso ya es mandado a recoger en el mundo. Ahorita pudiéramos hablar de la educación virtual para niños y jóvenes, como en países de Europa y en países y en América del Norte, pero pues lamentablemente la Ley General de Educación no tiene legislación a ese respecto. En ese sentido hay que hacer unas transformaciones fuertes
a nivel legislativo. Es que son muchos los retos y según el Ministerio de Educación, como lo comentamos al inicio de nuestro programa, existe un 2% de colegios que no reúnen el mínimo de medidas para la contingencia de la pandemia. Doctora Edna, quiero saber, ¿cuál de ese 2% hay en Bogotá? En Bogotá hay colegios que no reúnen todavía las características y si lo hay, ¿qué va a pasar con esos muchachos que no pueden retornar todavía a las aulas de clase? No, señor. En Bogotá tenemos nuestros 400 colegios públicos ya dispuestos para la presencialidad. Hemos tenido algunas dificultades en algunas sedes por alguna circunstancia particular. Ejemplo, en alguna sede tuvimos una dificultad de agua. Rápidamente llegó la empresa de acueducto y alcantarillado a solucionar el problema. Entonces, los 400 colegios públicos, al menos en materia de infraestructura, de protocolos y demás, están listos para la presencialidad. Bueno, pues Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá y Cundinamarca, muchísimas gracias por habernos acompañado en De qué se habla y hablar precisamente de este tema tan importante que es el regreso a las clases de nuestros niños y niñas en Colombia. Muchas gracias. Y usted también, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Edgar Riveros Leal, rector del colegio Enrique Olaya Herrera, y pues ojalá por el bienestar de todas las familias que los niños tengan un buen regreso presencial a la educación y sobre todo que logren nivelarse, pero antes de nivelarse académicamente, que logren nivelarse emocionalmente. Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Esto es De qué se habla. Chao.